Remevet presenta. Muchas gracias. Mi disculpa, llegué un poco tarde, pero llegué. Vengo bajando del avión. Un agrado estar acá nuevamente en este congreso tan importante. Felicitaciones a la organización. Veo que se dio como debía darse. Y es una realidad nuevamente y retomar este congreso que es tan importante para los que nos dedicamos a esta especialidad. Como no estuve en las charlas anteriores del día, no sé, a lo mejor me puedo repetir en algunas cosas. No sé si se habló de hernia discal, pero la verdad es que quiero traer a colación algunos conceptos y algunas cosas novedosas de esta enfermedad, cierto, que cada día vemos con más frecuencia en nuestros pacientes. Sin duda, sigue siendo, por lo menos en la institución donde trabajamos, la segunda causa de consulta en nuestros pacientes. Quizás una de las cosas más importantes al inicio de un paciente, de atender un paciente con hernia discal, es quizás de dar la relevancia a la semiología del paciente con hernia discal. ¿Cómo empezamos a sospechar de que hay una hernia discal? Porque obviamente hay otras enfermedades caracterizadas como mielocompresivas que pueden de alguna manera semejar a esta enfermedad, o incluso algunas enfermedades no neurológicas que pueden también dar signos muy similares y hacernos equivocar en el rumbo del diagnóstico definitivo. Por lo tanto, uno de las variables o de los signos importantes para saber, ¿cierto?, si estamos frente a un paciente con sospecha clara de hernia discal es el momento de aparición de los signos. Por ejemplo, sabemos que esto es una enfermedad de aparición brusca, aguda, en la mayoría de los casos, sobre todo la hernia que clasificamos como tipo 1, la extrusiva, ¿cierto?, donde el disco intervertebral se rompe y aparecen los signos en forma abrupta. Si es simétrico o asimétrico, eso también es muy importante. La tendencia en general es que las enfermedades del disco intervertebral que extruyen tienden a ser bastante más simétricas que asimétricas. Quizás eso es importante para empezar a comprobar un poco, ¿cierto?, o a demostrar un poco esta enfermedad respecto a otras enfermedades que pueden ser o sugieren ser muy asimétricas, como los accidentes vasculares de la médula espinal. El dolor paravertebral es tremendamente importante. Incluso yo lo habría puesto al inicio de estos signos que nos hacen sospechar de hernia. La enfermedad discal, con su complicación extrusiva o protrusiva, es una enfermedad tremendamente dolorosa en general, sobre todo la aguda de aparición brusca. Y eso fundamentalmente porque el compromiso de las estructuras que contienen los receptores del dolor, ¿cierto?, se ven comprometidas. Por ejemplo, las meninges principalmente, ¿cierto?, que tienen receptores del dolor importantes, y algunas estructuras que están implícitas en la destrucción del disco, como el mismo disco que tiene receptores del dolor, y el ligamento longitudinal dorsal también, como otra génesis de dolor, ¿sí? Por tanto, el dolor es muy importante para vertebrar, y el paciente lo manifiesta, ya sea en su conducta, en un paciente que está deprimido, que está anoréxico, que está sifótico, y que obviamente la palpación paravertebral de su columna, ¿cierto?, es tremendamente evidente la aparición del dolor. Y finalmente también otro antecedente importantísimo es saber si que la afección que está comprometiendo esta médula espinal con la hernia discal está afectando a la materia blanca o también a la materia gris. Y esto también se traduce en el pronóstico principalmente. Las enfermedades extrusivas que afectan la materia gris, sin duda tienden a tener un menor pronóstico que las que afectan la materia blanca. Y eso obviamente ustedes lo saben, ¿cierto?, porque hay un mayor compromiso de estructura somática neuronal más que axonal, que tenemos más posibilidades de recuperación, ¿no? Bien, entonces, para empezar a hablar de la hernia discal, y esto parece ser obviamente muy frecuente de ver en el pregrado incluso, ¿cierto?, debemos entender y conocer el disco intervertebral y la médula espinal, los dos participantes de esta enfermedad discal. Recuerden que la enfermedad discal es una enfermedad caracterizada como una enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales que se puede manifestar de tres formas
no solamente de dolor, lo vamos a ver un ratito más. Y estas presentaciones son la complicación de la enfermedad discal degenerativa. O sea, el paciente puede tener más discos involucrados en este concepto degenerativo, sin embargo, la complicación es la extrusión o la protrusión de uno de esos discos enfermos, ¿sí? Y eso es lo que manifiesta principalmente el signo, finalmente. El paciente tiene la sinología de hernia discal cuando tiene la complicación de la enfermedad discal. Haciendo un poco de anatomía de la estructura del disco, quizás es importante reconocer que el disco está formado, ¿cierto?, por un tejido conectivo, fibroso, rico en colágeno tipo 1 y tipo 2, que corresponde al anillo fibroso, y al núcleo pulposo, que ustedes también conocen, ¿cierto?, con una gran capacidad de hidratación, presente principalmente con células notocordales, que son las que finalmente van sintetizando la matriz extracelular que lleva a tener, ¿cierto?, esta disposición de estructura molecular tan rica en absorción de agua, ¿no? Fundamentalmente el ácido hialurónico, que es un atractor de agua. Entonces, si incluso en un corte anatómico normal podemos ver que la estructura central, el núcleo pulposo, tiene esa capacidad de retener agua, macroscópicamente se observa diferente al anillo fibroso. Sin embargo, existe otra estructura que es la zona de transición que une, ¿cierto?, el núcleo pulposo con el anillo fibroso, que tiene una connotación importante porque es el área que más vascularización tiene en este disco intervertebral. Recordad que la vascularización del disco es bastante escasa, ¿sí? Y por lo tanto la nutrición de estas células escasas también se produce por principalmente osmosis o difusión de moléculas hacia la estructura celular. En un corte sagital se puede observar, ¿cierto?, en esta maravillosa foto, ¿cierto?, las dos vértebras, las epífisis vertebrales, se ve el núcleo pulposo y la zona de transisor y anillo fibroso. Pero hay otra estructura importante que es la que une el cuerpo vertebral con el núcleo pulposo, correspondiente a las placas terminales cartilaginosas. Estas placas a veces suelen verse comprometidas en forma muy importante en los procesos degenerativos y que incluso pueden destruirse, ¿cierto?, y llevar al desplazamiento del núcleo pulposo no solamente hacia dorsal, sino que puede llevar también, por esta gran destrucción de estas placas, a un desplazamiento, a un posicionamiento del pulposo errático, distinto al que estamos acostumbrados, y pueden aparecer otro tipo de compresiones espinales que realmente a veces nos dejan un poco perplejos, digamos, porque uno espera la compresión intervertebral, del espacio intervertebral, y a veces puede producirse el desplazamiento hacia estructuras, hacia posiciones del canal vertebral distintas, ¿no? Bien, lo que estamos hablando un poco de ver que algunas características del disco intervertebral, ¿cierto?, escasa celularidad, sobre todo la celularidad está más presente en el núcleo pulposo, muy rico en proteaminoglicanos, ¿cierto?, fundamentalmente el agrecano, también está rico en ácido hialurónico, como estábamos hablando. En general, la tendencia del disco intervertebral es tener un pH más bien negativo, más ácido, y además tener una gran cantidad de colágeno tipo 1 y tipo 2. Y también se pueden observar algunas enzimas, sobre todo a nivel de la zona de transición y del núcleo pulposo, de las enzimas llamadas metaloproteasas o metaloproteinasas también, que también se denominan, que tienen algún rol importante también en la génesis del fenómeno degenerativo del disco. Bien, una cosa importante también, que la función del disco intervertebral, ¿cierto?, va en relación a permitir movimientos de la columna vertebral de tipo compresivo, extensivo, flexión, extensión, ¿cierto?, rotación y tracción de la columna. Por lo tanto, son estos movimientos los que en realidad van a generar en un disco enfermo la extrusión de un disco intervertebral, ¿cierto? Esto es importante porque en realidad las variables que la gente siempre dice que les preocupa de subir y bajar escaleras, por ejemplo, o muebles o camas, ¿cierto?, no tiene tanta importancia, a diferencia, por ejemplo, de un movimiento brusco de rotación, un paciente, por ejemplo, que está jugando a la pelota o que está traccionando un objeto con la boca, con el hocico, ¿cierto? Eso es mucho más preponderante en la génesis de la hernia discal que la subida o bajada de objetos, ¿no? Esta es una fotografía maravillosa también del núcleo pulposo, donde se puede observar las células notocordales, que son las que generalmente forman, ¿cierto?, esta matriz extracelular que conversábamos. Estas células notocordales están sin duda implícitas en los procesos degenerativos y que van de alguna manera destruyéndose en esta enfermedad.
La médula espinal está, ¿cierto?, inserta dentro del canal vertebral, ya lo mencionaron la doctora anterior, ¿cierto?, en la anatomía ante la resonancia magnética. Es una estructura bastante protegida. Tiene un fenómeno, ¿cierto?, fisiopatológico respecto a las enfermedades compresivas muy similar a lo que ocurre en el encéfalo, no es nada distinto, prácticamente nada, y está rodeada de estructuras óseas y ligamentosas que la protegen muy bien, ¿no? Y en un corte transversal de la médula espinal podemos observar también, ¿cierto?, la disposición de los tractos axonales o vías nerviosas axonales que tienden a ser bastante periféricas en el caso de las sensitivas, son periféricas y muy voluminosas, y los tractos motores o vías motoras, ¿cierto?, que van más profundamente en la materia blanca. La disposición materia blanca, materia gris es importante, ¿cierto?, en la médula espinal, es distinta al encéfalo, es al revés, como ustedes saben, ¿cierto?, y por lo tanto tenemos tenemos una mejor protección de la materia gris respecto a lo que ocurre en la materia gris en el cerebro, en el caso de enfermedades de afección externa a interna, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, la materia blanca o gris en estas enfermedades de tipo compresivas. Las enfermedades compresivas, entonces, como la hernia discal, tienden a tener un proceso mucho más involucrante de materia blanca que de materia gris. A pesar de que, obviamente, hay enfermedades del disco intervertebral que llamamos como hernia discal extrusiva tipo 1, que además de comprimir, pueden contusionar la médula espinal y obviamente eso va a tener la mayor predisposición a afectar somas neuronales o materia gris. La contusión espinal asociada a la hernia discal tipo 1 principalmente es una variable muy importante de considerar en los pacientes nuestros con este tipo de enfermedad. Otra cosa importante que hemos ido aprendiendo en el tiempo es que nuestros pacientes, en realidad todos los mamíferos, a excepción del ser humano, desde los primates hacia abajo, tenemos una actividad motora que es muy importante en este tipo de pacientes, en nuestros pacientes, que de alguna manera pueden explicar la génesis de la marcha espinal, ¿cierto? Ustedes saben que un paciente con mal pronóstico, de alguna manera, a través de la terapia física, podemos llevarlo a que tenga una caminar o una marcha, digamos, que nosotros denominamos como marcha espinal. Es una marcha que se produce principalmente por la activación de estos núcleos de activación de patrones motores que están en la médula espinal, como les digo, desde los primates hacia abajo. Esto es todo lo que tiene que ver con la modulación motora, ¿cierto? Que de alguna manera vamos a conversar cuando hablemos de enfermedades del movimiento, que tiene una connotación importante fundamentalmente en la terapia física. La médula espinal, a pesar de estar lesionada seriamente en una hernia discal fundamentalmente tipo 1, no debe ser considerada cuando hay pérdida de dolor profundo o cuando el paciente está totalmente pléjico, de imposibilitarlo a lo mejor de volver a tener esta marcha espinal. Nosotros hemos visto con nuestras terapeutas físicas, ¿cierto?, en el instituto, cómo los pacientes después de un fracaso descompresivo quirúrgico, por haberlo operado, por ejemplo, con un mal pronóstico, o un paciente que en realidad no tiene pronóstico y lo sometemos a terapia física, de alguna manera pueden inducirse una mayor estimulación de estos patrones motores que están, ¿cierto?, en la médula espinal, como pequeños cerebritos motores, ¿cierto?, que me entiendan, que no tienen un control tan importante de la corteza frontal como sí lo tenemos nosotros como a través del tracto piramidal o de la estructura piramidal motora. Otra cosa importante de considerar, de conocer al hablar de la médula espinal herniada es la vascularización. La irrigación de la médula espinal, ¿cierto?, es principalmente a través de las arterias espinales ventrales, que es una, y las arterias dorsales, ¿cierto?, que de alguna manera irrigan la porción dorsal y ventral, y las arterias segmentarias que irrigan principalmente la zona lateral. Esta irrigación también es importante tenerla en consideración porque generalmente las compresiones afectan a la arteria espinal ventral y provocan, ¿cierto?, la tendencia a una isquemia de la médula espinal que, según el grado de compresión de estas arterias espinales, también va a ser el grado de mielopatía isquémica o incluso infártica de la médula espinal.
También recordar el drenaje venoso, como se mencionaba anteriormente, ¿cierto? A través de los senos venosos que corren por el piso del canal vertebral, donde descansa la médula espinal, también de alguna manera pueden comprometerse en una hernia discal. Estos senos venosos, en muchas oportunidades, cuando se rompe un disco intervertebral, al extruir el disco intervertebral, puede de alguna manera comprometer estos senos venosos. Esto es una pieza anatómica, ¿cierto?, que se observa claramente al sacar la médula, el espacio intervertebral donde está el anillo fibroso dorsal, ¿cierto? No sé si me logran ubicar. Y aquí tenemos los senos venosos que, como les digo, cuando extruye el disco, sobre todo si está indurado, está muy deshidratado o incluso mineralizado, puede comprometer estos senos y transformar la compresión por la hernia discal en una compresión doble por la presencia de hematomas epidurales. Y eso se puede ver también en los estudios de resonancia o de mielografía para hablar un poco del pronóstico del paciente y en el abordaje quirúrgico, ¿sí? Estas hemorragias o estos hematomas pueden provocar mielocompresiones más difusas, más a lo largo del canal vertebral. Hay que tener en consideración eso, sin duda. Bien, otra cosa interesante, creo yo, para entender un poco el concepto de la hernia discal, fundamentalmente, insisto, extrusiva, que es la que más daña, es que el flujo de sangre espinal tiene un comportamiento muy similar, la fisiopatología o la fisiología del flujo de sangre a la médula espinal tiene un comportamiento muy similar a lo que ocurre en el encéfalo. Por lo tanto, el flujo de sangre espinal también tiene que ver, ¿cierto?, con la presión de perfusión espinal y la presión del líquido cerebroespinal, fundamentalmente, más que la presión intracraniana, como es en el caso del cerebro, ¿no? Pero la presión venosa es fundamentalmente la variable más interesante respecto a la presión, ¿cierto?, del líquido cerebroespinal. Por lo tanto, fíjense que el flujo de sangre espinal sigue siendo la misma ecuación, ¿cierto?, de ser directamente proporcional a la presión de perfusión espinal e inversamente a la resistencia o viscosidad vascular. Y la presión de perfusión espinal, ¿cierto?, es igual a la presión arterial espinal menos la presión del líquido cerebroespinal fundamentalmente, ¿sí? Aquí esto es muy interesante porque yo estoy viendo y estamos palpando cómo nostálgicamente se va perdiendo un poco, ¿cierto?, la importancia de indicar la mielografía en nuestros pacientes cuando estamos haciendo un diagnóstico de hernia discal. Si bien es cierto, nosotros tenemos en el cuerpo muchas mielografías, tenemos harto que hablar de mielografía en Chile, por lo menos, y de alguna manera los fenómenos de aumento de la presión del líquido cerebroespinal que sí podemos realizar cuando introducimos un medio de contraste dentro del canal subaracnoideo, de alguna manera podemos perjudicar la presión de perfusión espinal. Y a veces, afortunadamente en escasos casos, pero se ha visto el agravamiento del paciente después de una mielografía, ¿cierto?, para el diagnóstico de una hernia discal. E incluso es más, cuando tenemos un paciente de urgencia que vemos que está antes de 24 horas con pérdida de dolor de la sensibilidad profunda de sus extremidades comprometidas, siempre nosotros nos da, ¿cierto?, bastante temor en introducir un contraste para el diagnóstico, para operarlo lo antes posible, sabiendo del pronóstico de un 50% quirúrgico, sabiendo que vamos a lo mejor pasar el umbral de la descompensación fisiopatológica y que nos lleve finalmente a la lesión espinal, a la necrosis o incluso a la miomalacia, que es un síndrome terrible, ¿no? La autorregulación espinal también existe, igual que en el encéfalo, ¿cierto? Y también se pierde en las médulas espinales que están de alguna manera con un compromiso isquémico, con un compromiso vascular, como es el caso de una hernia discal compresiva. Entonces la injuria espinal, ¿cierto?, la hernia discal aguda principalmente, ¿cierto?, es dependiente de la presión arterial espinal, de la resistencia vascular y de la viscosidad de sangre. Yo pongo con asterisco estas dos primeras porque en realidad son las principales variables que podemos de alguna manera modular o regular bajo el punto de vista clínico en un paciente que está siendo sometido al diagnóstico y después a la terapia descompresiva. Obviamente no podemos descuidar estas variables tan importantes que van a lo mejor ser el pequeño gran detalle, como mencionamos, del éxito o el fracaso de una descompresión de una hernia discal. Es muy importante entonces mantener presión arterial en el paciente para mantener la presión arterial espinal y obviamente una buena hidratación del paciente, principalmente. Bien, entonces
Cuando nosotros acudimos o vemos un paciente que llega con signos agudos de compromiso espinal, de alguna manera, como les decía al principio, sabemos que existen otras enfermedades que pueden provocar el daño agudo de la médula espinal con su semiología, con su sinología. Sin embargo, lo que estamos conversando hoy día son las enfermedades compresivas, ¿cierto? Las enfermedades contusivas, principalmente me refiero a las luxofracturas, etcétera, tienen otra connotación, ¿cierto? Incluso terapéutica, ¿cierto? Con o sin laceración espinal, y las enfermedades vasculares espinales, que son muy importantes, se ven cada día más frecuentemente en nuestros pacientes y que también pueden tener un comportamiento semiológico similar a la hernia discal. Pero sin embargo, como les digo, la hernia discal corresponde a una enfermedad considerada como enfermedad compresiva. Sabemos que existen dos tipos de hernia discal, tres. La hernia discal tipo 1 y la tipo 2 son los que convencionalmente conocemos nosotros, ¿cierto? Donde sabemos que la hernia tipo 1 es la destrucción del disco intervertebral con la extrusión de material hacia el canal vertebral, provocando la mielocompresión, ¿cierto? Y la isquemia de este segmento espinal. La mielografía es una prueba bastante fidedigna en el diagnóstico de enfermedades fundamentalmente compresivas, ¿sí? Cada vez me siento más solo defendiendo la mielografía. Pero la verdad es que la mielografía, insisto, bien hecha, bien realizada, porque también hay mielografías mal realizadas, entre comillas, mal realizadas, o uno cree que la realizó bien, incluso nosotros también, muchas veces en vez de tener el contraste dentro del canal subaracnoideo, lo vemos en el canal epidural. Entonces se nos contamina, se pone sucia, se ensucia la imagen de la mielografía, y obviamente esa mielografía con contaminación epidural no tiene un valor diagnóstico importante. Pero una mielografía bien hecha, o que por conocimiento nos quedó fantástica, como en este caso, es sin duda una prueba diagnóstica bastante decidora, ¿cierto?, de diagnóstico de hernia discal compresiva. Y lo demás, así como la resonancia da la maravillosa imagen de lo que está sucediendo a nivel del tejido, ¿no?, del parénquima, lo que está sucediendo por la isquemia producida por esta hernia discal, también no olvidarse, por favor, de la clínica. La clínica no la debemos olvidar en desmedro, ¿cierto?, o en favor de los exámenes. Fíjense que la clínica nos dice mucho cómo está esa médula espinal, porque obviamente un paciente que está con esta hernia discal cervical, que está con mucho dolor, está gritando y tiene una tetrataxia, obviamente tiene una enfermedad espinal compresiva que no es tan grave. A diferencia de un tetrapléjico, ¿cierto?, que está con mucho dolor, pero tetrapléjico, que sabemos que entonces que es una lesión bastante isquémica compresiva de la médula. Y por lo tanto, lo más probable que en la resonancia magnética vamos a ver los cambios moleculares, no los cambios moleculares, los cambios vasculares principalmente, ¿cierto?, en el tejido nervioso, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo saben, vale la pena siempre recordarlo en esta charla. Herniación discal tipo 1, ¿cierto?, es la extrusiva, donde el disco intervertebral se rompe, extruye el material discal hacia la médula espinal, comprimiéndola y, ojo, a veces contusionándola, transformándose además de una compresión en un trauma espinal producido por el núcleo pulposo, muy frecuentemente en las razas pequeñas, fundamentalmente los Hound, ¿cierto?, los Dachshund y los Basset Hound, pero en realidad todas las razas chicas y medianas tienen gran predisposición a la hernia discal. Nosotros vemos muchos pacientes, incluso mestizos, de medio y chico tamaño, ¿cierto?, con este tipo de enfermedad. Y la hernia discal tipo 2, protrusiva, es un cambio degenerativo que provoca, ¿cierto?, una compresión que generalmente tiene un comportamiento progresivo en el tiempo, que va empeorando en el tiempo y que ocurre principalmente en razas grandes, ¿cierto?, y de edad avanzada, sobre 5 o 6 años de edad. Esta foto es muy linda también, histopatológica, ¿cierto?, donde se pueden ver que hay pérdida del núcleo pulposo de las células notocordales. Se logra ver incluso la degeneración de estas células, la destrucción de las células, se pierden los núcleos de estas células y obviamente empiezan a tener un trastorno en la síntesis de la matriz extracelular que conlleva entonces a un proceso degenerativo de esta enfermedad, sobre todo en la tipo 1. Y también este otro corte histológico muy importante, se ve la disrupción, ¿cierto?, de estas placas cartilaginosas que hablábamos al principio en el corte sagital, donde incluso puede empezar a trasladarse el núcleo pulposo, sobre todo que adquiere más consistencia, ¿no? En estos movimientos epiaxiales, los movimientos de la columna, ¿cierto?, hacen que por presión el núcleo pulposo, que está más indurado, que está más deshidratado, empieza a tener más fuerza de entrada hacia incluso los sectores del cuerpo
cuerpo vertebral y provocar, por ejemplo, este tipo de compresiones espinales que son también de aparición abrupta. Bájale, perdón. Esa estuvo buena. Me hubiera caído de espalda. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ve, Ragnar, esto es cuántico. Con el susto, ahí. Entonces, vemos que muchas veces la posición de la hernia discal es distinta a la esperada, ¿no? Sobre todo cuando están focalizadas, porque obviamente hoy día se sabe que una hernia discal que está comprimiendo acá puede distribuirse en el espacio a lo largo del canal vertebral, pero tan focalizada puede tener la explicación, como lo hablábamos, que son los famosos nodos de Schmoll, que son sin duda el traslado del núcleo pulposo a través de la irrupción de las placas terminales cartilaginosas. No olvidar, y eso lo hemos visto en la práctica, que no solamente las razas pequeñas hacen hernia discal tipo 1, hay razas más predispuestas a hacer hernia tipo 1. De hecho, hace una semana atrás tuvimos un labrador retriever que quedó parapléjico. Podíamos pensar que era un accidente vascular, sin embargo era una hernia discal masiva, tremenda, porque los grandes cuando hacen hernias, son tremendas las cantidades de extrusión que se van al canal vertebral. Los Doberman también y algunos Chow Chow también pueden provocar este tipo de extrusión nuclear pulposa o tipo 1, ¿sí? Son agudos, abruptos, como decía, y principalmente provoca un dolor paravertebral importante por el compromiso meningio. La protrusión anular o la hernia tipo 2, o así se llama hoy día, la protrusión anular o del anillo fibroso, donde los signos son más bien degenerativos del anillo fibroso. Pero ojo, los cambios degenerativos de tipo 1 y tipo 2 son muy similares. No es que en la raza grande, vieja, haga un tipo de degeneración muy distinta a la que ocurre en la raza pequeña. Las razas grandes hacen también los mismos efectos degenerativos de las razas pequeñas. Lo que pasa es que son más prevalentes en el anillo fibroso más que en el núcleo pulposo y tienden a ser más progresivas en el tiempo que en el caso, ¿cierto?, de la rapidez que ocurre en la raza pequeña. Esto con una connotación genética, ¿no? Hay estudios hoy día, la evidencia habla de ella, también de causas genéticas. Está tan de moda todo esto, lo vamos viendo a la medida que avancemos las charlas, lo genético, cómo se está apoderando, y lo inmunológico en las causas de este tipo de enfermedades. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que las razas pequeñas tienen una mayor predisposición genética a ser más rápida la degeneración y más nuclear, ¿sí?, más del núcleo pulposo. Bueno, esto también lo clasificamos según los grados de compresión, grado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Sabemos que el grado 1 principalmente es el doloroso, cuando se afecta solamente la meninge, y el grado 5 cuando ya hay ausencia de la percepción del dolor profundo que denominamos dolor profundo en nuestros pacientes, ¿sí? Sin embargo, estos grados 1, 2, 3, 4 y 5 no dicen relación tampoco con un pronóstico tan favorable o desfavorable como algo matemático, ¿no? El mensaje es ese. Cada día más me convenzo, como decía la doctora de la charla anterior, cada vez nos convencemos que sabemos menos, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, cada vez nos estamos dando cuenta que sabemos menos y estamos más inseguros. No sé si por un problema degenerativo cerebral nuestro, o por la edad, o porque realmente cada día se descubre tanta cosa que finalmente uno dice chupalla. No es tan como yo creía. Chupalla es un término chileno. ¿Ya? Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hemos visto pacientes con pérdida de dolor profundo, parapléjicos, que obviamente se clasifica como un paciente de pésimo pronóstico, ¿no? Y que sin duda a veces incluso nos desistimos de operar, de comprimir. Pero hemos visto pacientes que han salido adelante caminando, no con marcha espinal incluso, sin haber tenido dolor profundo, después, por ejemplo, de una terapia física. ¿Qué indica eso? Que es todo probable que a lo mejor las lesiones contusivas prevalecieron a las compresivas isquémicas y por lo tanto a lo mejor hubo un accidente vascular hemorrágico pequeño que comprometió las vías nerviosas nociceptivas del dolor profundo, por ejemplo. ¿Me entienden o no? Muy focalizados los daños. Entonces, cuidado con clasificar o estigmatizar a nuestros pacientes en la clínica. Es muy variable todo. Pero sin embargo, esto nos ayuda un poco para saber en qué grado de compromiso compresivo principalmente tenemos al paciente. Este es un paciente que está con un dolor tremendo. Este es un paciente con hernia discal tipo 1 en el cuello, grado 1. Totalmente inhumano tenerlo sin descomprimirlo, porque es un paciente que sufre
terriblemente, y además que hace sufrir al propietario, al profesional que lo está viendo. Miren cómo duele, incluso miren. Es un dolor tremendo en que el paciente grita constantemente en la casa, a veces cuando está hospitalizado en espera del diagnóstico, y obviamente dolores focalizados, como en este caso en este Beagle, ¿cierto? Es una gran posibilidad en otras razas pequeñas de una hernia discal tipo 1 a nivel cervical. Estas hernias cervicales, yo, como experiencia mía, deben ser quirúrgicamente descomprimidas. Lo antes posible operarlo, porque como insisto, nosotros lo podemos mejorar con terapia médica, ¿cierto? Pero sin embargo, basta que tú le quites el tratamiento médico y va a volver a tener este síndrome de dolor que es tremendo, ¿no? Es tremendo, realmente es inmensamente doloroso. Ahí tenemos la propriocepción tipo 2 y las plegias, ¿cierto? Ya tipo 3, 4 cuando afección de detrusor, etc. Ustedes ya lo conocen muy bien. Pero insisto, por ejemplo, este paciente puede esperar a la cirugía. Un paciente atáxico, paratáxico, leve, puede esperar a la cirugía y lo podemos tratar con medicamentos, con reposo, terapia física y a lo mejor el paciente va a salir adelante. Y no es quirúrgico. Sin embargo, este que solamente tiene dolor debe ser quirúrgico, absolutamente. Lo hemos visto en la práctica, cómo sufren estos pacientes y no responden finalmente al tratamiento médico convencional. Bien, el diagnóstico de la hernia discal, ya la doctora que expuso, ¿cierto?, anteriormente la parte de resonancia magnética y de imágenes, ¿cierto?, de neuroimágenes en el diagnóstico de enfermedades espinales, sin duda, ¿cierto?, y me da pena colocarlo así, pero es que hay que colocarlo así, sí, en realidad es así. La resonancia magnética y el Myelotac son sin duda las pruebas más fidedignas en una evaluación mucho más científica, más completa de lo que está ocurriendo en una médula espinal, y sobre todo porque podemos tener a un paciente con hernia tipo 3. Y eso se los voy a mencionar un ratito más, que la única forma de diagnóstico de la hernia tipo 3 es con resonancia magnética, ¿sí? El Myelotac también, la tomografía, ¿cierto?, con contraste, una mamografía con tomografía, también es una prueba bastante interesante. Yo no le creía mucho, pero hemos visto, ¿cierto?, exámenes muy interesantes de diagnóstico y de lograr también ubicar la lesión. Pero insisto, creo, con mi experiencia ya, de recomendar la técnica que más les dé resultados diagnósticos positivos, la que estén más acostumbrados. Ahora, obviamente, si tienen la posibilidad, como vamos a tener nosotros en Chile, de tener resonancia ya para veterinaria, que es una maravilla, aprovecho de felicitar a Javier, que está aquí al lado, porque es parte del equipo de la primera resonancia, y también Daniel no está acá, que los formó, ¿cierto?, para tener esta posibilidad diagnóstica maravillosa que es la resonancia magnética, ¿sí? Es sumamente importante, pero sin embargo, insisto, siempre los que no podemos o los que no pueden tener acceso a resonancia, no olviden que hay otras técnicas diagnósticas de enfermedades compresivas como la miografía, con mayores riesgos, pero la verdad es que es una técnica interesante, ¿no? Esto ya ustedes lo conocen, el diagnóstico de una radiografía simple para saber y operar una hernia discal. La verdad es que está totalmente out. Ustedes no pueden operar solamente con una radiografía simple, ¿sí? Lo que puede ser ayuda en estos pacientes es que cuando nosotros hacemos una mielo, por ejemplo, no tenemos la resonancia en este momento, por ejemplo, y hacemos una mielo y vemos que hay un tenor de edema, hay un compromiso inflamatorio muy masivo, muy difuso de la médula espinal, donde no nos permite ver el trayecto, el comportamiento de la columna de contraste del subaracnoideo para saber dónde está la hernia, se nos complica, y entonces ahí nos podemos ayudar para saber por lo menos dónde puede estar ubicada la hernia discal, ¿sí? Y ahí vamos a proceder a otras técnicas que les voy a mostrar un ratito más en mielo. Pero fíjense que aquí los tres signos importantes de hernia discal que deben estar concordando siempre, ¿cierto?, en conjunto: el colapso de la faceta articular, miren, esto está mucho más abierto, aquí está más cerrado, el foramen intervertebral más hiperdenso y más pequeño, y, ojo, la disposición del espacio intervertebral en cuña, ¿cierto?, sobre todo a nivel dorsal, más que pérdida de paralelismo de espacio intervertebral, sino que en cuña, como un triángulo, ¿cierto?, donde vemos perfectamente arriba, aquí más angosto que abajo respecto a las contiguas, ¿sí? La miografía, como les digo, puede hacerse en técnica alta y técnica baja, y lo que vamos a tener como diagnóstico de una hernia discal es un patrón que nosotros llamamos patrón mielográfico extradural. Es un patrón compresivo de la médula, ¿cierto?, desde afuera hacia adentro, y se ve bastante bien en esta mielografía alta.
La amiografía baja, donde se introduce la aguja, ¿cierto?, en el espacio lumbar 5-6 o a veces incluso puede ser 4-5, se ve, ¿cierto?, que la aguja penetra y atraviesa la médula en este sector con poca materia gris, por eso que no es tan complicado bajo el punto de vista clínico, y aquí la aguja, ¿cierto?, anclada empieza a liberar el contraste y se empieza a visualizar el medio de contraste, el patrón mielográfico normal. En una hernia discal, ¿cierto?, toracolumbar, se puede observar a veces doble columna de contraste, donde podemos ver una columna ventral y otra más dorsal. Eso habla de una hernia discal que tiende a ser bastante asimétrica en su disposición anatómica, donde se ubica más que en la clínica, ¿sí? Y eso obviamente nos ayuda a saber un poco que la hernia discal está ahí. Sin embargo, en un trabajo maravilloso del 2006 de Gibbon, con la evaluación de las vistas oblicuas, se puede ver, ¿cierto?, oblicua derecha y oblicua izquierda, cómo se puede diagnosticar precisamente el lugar exacto y lado principalmente, que es lo que nos interesa, ¿cierto?, para hacer el abordaje descompresivo a través de estas vistas oblicuas, ¿sí? Muy interesante y la verdad es que ayuda bastante al diagnóstico definitivo. De hecho, en estos pacientes con gran cantidad de edema difuso, de alguna manera las vistas oblicuas nos pueden ayudar mucho al diagnóstico definitivo del lado de la compresión para abordar correctamente ese paciente. A nivel cervical y a nivel lumbar pueden a veces observarse algunos síndromes que pueden ir en común o concomitante a una compresión por hernia discal extrusiva. Este paciente, por ejemplo, tiene un síndrome que llamamos radicular a nivel lumbosacro. También esto puede ocurrir a nivel cervical, donde el paciente, además de estar con un gran dolor, levanta la extremidad, ¿cierto?, afectada por el lado de la compresión, donde sabemos que hay material discal entonces que está provocando isquemia en una raíz nerviosa. Y eso también duele mucho y lo hace cojear bastante. Esto es un tipo de paciente medio complicado porque ya viene de otros diagnósticos, de otras evaluaciones fundamentalmente ortopédicas que de alguna manera descartan cualquier cosa traumatológica y finalmente era, ¿cierto?, o es una compresión radicular. La compresión radicular podemos, no en estos casos tan tremendamente afectados, ¿no?, pero sobre todo a nivel cervical podemos controlarlo en espera de la cirugía con drogas tan maravillosas, realmente increíble el efecto que tenemos nosotros con la pregabalina. La pregabalina, como una droga, ¿cierto?, bloqueante o bloqueadora de la sustancia P a nivel del asta dorsal, bloquea la entrada del dolor, ¿cierto?, a nivel de estos niveles radiculares. Es una droga que en dosis de 2 a 3 miligramos por kilo cada 12 horas por un tiempo prolongado, 35 o 45 días, puede perfectamente controlar este tipo de dolor. Y realmente es maravilloso, ¿ah? Un poquito más antiguo la gabapentina, pero también surge efecto con la gabapentina, pero principalmente la pregabalina es interesantísimo el efecto que produce, más los antiinflamatorios no esteroidales y la analgesia convencional. Bien, los diagnósticos diferenciales, no olvidarlos: trauma espinal, embolismo fibrocartilaginoso, una enfermedad que afecta principalmente a las razas grandes, es un infarto de un émbolo que proviene de un disco enfermo y provoca la isquemia, el infarto, fundamentalmente a nivel cervical o lumbar. Discoespondilitis, cuidado con las discoespondilitis, muchas veces buscamos con una amiografía, ¿cierto?, o una resonancia, la compresión y nos estamos dando cuenta. En resonancia es difícil no darse cuenta en realidad, porque la resonancia es bastante alaraca, entre comillas, de los signos que muestra, ¿no? Es muy sensible a la resonancia. Sin embargo, a veces estamos haciendo la mielo y nadie se da cuenta que de repente hay una discoespondilitis contigua a un proceso, ¿cierto?, leve compresivo, y lo que está provocando principalmente el dolor de ese paciente es una infección intervertebral de las epífisis vertebrales, ¿cierto?, de los espacios intervertebrales de la columna. Así que tengan cuidado con esto. Las neoplasias, obviamente, y las meningomielitis, fundamentalmente en la forma granulomatosa principalmente, y las meningomielitis infecciosas, ¿no? Bien, el tratamiento de las hernias discales, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? La parte médica, fundamentalmente reposo, carprofeno o antiinflamatorios no esteroidales por día de 14 días. El carprofeno nos da una muy buena respuesta respecto a la cantidad de días de tratamiento. Ojalá nunca combinen corticoides esteroidales con no esteroidales, pueden tener serios problemas de gastroenteritis principalmente, o incluso hemorrágica. Algunos antioxidantes, aquí les vamos a mostrar una cosita interesante de ahora que aprendimos en Italia.
complementaria, terapia física, evaluar individualmente la posibilidad quirúrgica, ¿cierto?, en pacientes crónicos de más de un mes con corpectomía. Fíjense que los pacientes que de alguna manera tienen una cronicidad, un proceso isquémico compresivo, es difícil sacarlo adelante estos pacientes con una cirugía, por los fenómenos principalmente que vamos a ver un ratito más de tipo apoptótico por isquemia crónica, ¿no? El sistema nervioso definitivamente entra en una muerte programada o incluso desordenada necrótica que aunque tú descomprima el paciente no va a recuperar. Entonces es interesante saber que en realidad la descompresión, si la vas a decidir, sea lo antes posible, ¿sí? Entonces es importante descomprimir urgentemente y evitar el daño apoptótico. Los antioxidantes como la acetilcisteína es una alternativa. Aquellos pacientes que están en grado 1, toracolumbar y grado 2, ataxia leve, analgesia, ¿cierto?, con tramadol y con pregabalina, reposo, terapia física que es maravilloso, ¿cierto?, y manejo conservador en los ambulatorios. No usar corticoides de forma prolongada. El tratamiento es quirúrgico, ¿cierto? Y se indica fundamentalmente cuando el paciente tiene un dolor refractario, no responde, principalmente la hernia discal de cuello, el paciente con recidivas, o sea, le sale adelante con el tratamiento médico, pero después, al quitarle el tratamiento médico, vuelve a tener la signología. Esos pacientes deben ser operados y descomprimidos quirúrgicamente, sin respuesta, obviamente, al tratamiento médico. Los parésicos y los plégicos con dolor profundo, la verdad es que nosotros los clasificamos como pacientes quirúrgicos, y la plegia sin dolor profundo antes de las 24 horas principalmente, más que 48 horas. Y ustedes observan ahí en el acto quirúrgico cómo está la médula espinal y si van a saber, van a caer o no en este 50% de éxito, ¿no? Bien, las técnicas, bueno, aquí son bastantes, pero principalmente la hemilaminectomía, la corpectomía lateral, la pediculectomía y la mini hemilaminectomía. Nosotros en Chile, fundamentalmente, hablo por mí, seguimos haciendo hemilaminectomía. Tenemos un trabajo que no alcancé a tenerlo publicado acá por problemas familiares, pero en el próximo sí va a estar. Se lo había prometido a Fernando, pero no pudimos. Bueno, pero cosas de la vida. Y tenemos un 93% de éxito con hemilaminectomía, un 93% de éxito en 350 pacientes intervenidos, en donde obviamente de los bastantes que tenemos, los 350 fueron los que pudimos analizar estadísticamente, porque no siempre anotábamos, ¿cierto?, todo lo que debía anotarse para poder tener un estudio retrospectivo de este tipo, ¿no? Sin embargo, el 93% de éxito, que significa que el paciente vuelve a incorporarse y caminar, a recuperarlo, lo obtuvimos con la hemilaminectomía. Entonces, obviamente, nosotros seguimos haciendo esta técnica, porque la verdad es que es bastante fidedigna para nosotros y estamos muy adiestrados en esta técnica. Lo que no quiere decir que las otras sean malas, todo lo contrario. Yo sé que hay colegas como Ragnar, ¿cierto?, que opera corpectomía y le da también excelente con la corpectomía en comparación a la hemilaminectomía. Obviamente, uno debe seguir intentando con el tratamiento que sea efectivo, ¿sí? Bueno, la hemilaminectomía no es tema de la charla, pero es cierto abrir una ventana en la hemilámina, sacando la hemilámina del espacio intervertebral comprometido para descomprimir, ¿sí? Esta es una hemilaminectomía donde se puede observar la médula espinal cómo quedó comprimida. Incluso tenemos una tesis donde hicimos un estudio mirográfico post-quirúrgico, nos autoevaluamos para saber qué pasaba con estos pacientes y la verdad que este signo se veía en la mirografía, un desplazamiento de la médula espinal, quedaba con una cierta concavidad e incluso quedaban restos de material extruido, pequeñas presencia de material extruido, ¿cierto?, en estas mirografías postquirúrgicas. Y otra cosa interesante que vimos es que había otras hernias contiguas que obviamente no resolvimos en el momento de la descompresión, ¿no? Pero que no eran clínicamente importantes porque el paciente después de comprimir la más importante salía adelante. El postquirúrgico, cierto, reposo absoluto por cada día menos días. Empezamos con terapia física lo antes posible y antimicrogram y todo lo que hablábamos, cierto, con respecto al tratamiento principalmente profiláctico, ¿no? La terapia física hoy día, así como no se está consiguiendo hacer neurología con resonancia, tampoco no se está consiguiendo hacer cirugía sin el tratamiento postquirúrgico de terapia física, ¿no? Es impresionante cómo mejoran los tiempos de recuperación con pacientes con tratamiento kinésico. Y entonces tienen que invertir a los dueños de clínica en tener en su equipo de trabajo terapeutas físicos o kinesiólogos veterinarios, ¿no? Bien formados, sí. Ajá.
Bien, ¿y qué hay de nuevo? No hay mucho de nuevo, pero interesantes las cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, hay un grado de compresión, una clasificación de gradificación de la hernia tipo 1 respecto al comportamiento del disco intervertebral en el canal vertebral. Esto nosotros ya lo vislumbrábamos anteriormente, lo veíamos, hoy día está clasificado. Y claro, una hernia discal tipo 1 extrusiva puede comportarse de una forma sutil, de desplazamiento lento del pulposo hacia el canal y provocar amplias áreas de compresión espinal. A diferencia del grado 1, donde es claramente muy focalizada el desplazamiento del material discal y por lo demás muy contusivo, ¿no? Y tenemos el tipo 2, el grado 2, donde tenemos un gran desplazamiento del núcleo pulposo, prácticamente toda la totalidad del núcleo pulposo extruyendo hacia el canal y provocando compresión, ¿cierto?, a nivel del canal vertebral, y no solamente focalizado en forma importante, sino que también lateral. Este es el comportamiento del paciente con solo dolor meningio, el grado 1 de dolor, de compromiso meningio, ¿cierto? Del paciente solamente le duele, y estos dos pacientes son compresivos ya con signos de médula espinal, ¿cierto? Con paresia y plegia incluso. Otras razas, ¿cierto? Como les decía, el labrador, el chau chau y el doberman pueden hacer hernias discales. Y ojo que tenemos la hernia tipo 3, que para nosotros fue una novedad, para mí por lo menos, ¿cierto? En Italia, fue una novedad muy interesante porque en realidad, insisto, mientras más te metes, menos sabes. Fue interesante eso, ¿sí? Es interesante. ¿Cuántos de los pacientes que nosotros diagnosticamos como accidente vascular eran hernia discal tipo 3? ¿Qué es la hernia discal tipo 3? Un disco intervertebral se fisura en su porción dorsal y el núcleo pulposo se proyecta como un verdadero proyectil clavándose en el parénquima espinal. La única forma de verlo es con resonancia, que por lo demás nos va a mostrar la enfermedad degenerativa, nos va a mostrar, ¿cierto?, la pérdida de hidratación del núcleo pulposo en T2, pero también nos va a presentar el lugar exacto y dónde está ubicado este pulposo, ¿cierto?, en el parénquima espinal, provocando, esa es la maravilla de la resonancia, los fenómenos de edema, ¿cierto?, y de afección isquémica por la presencia y por la contusión de este verdadero proyectil del núcleo pulposo. Entonces, claro, si nosotros hacíamos una mielografía en este paciente, una mielografía convencional, no veíamos el cuadro compresivo. Entonces decidíamos que era un accidente vascular por descarte, porque no teníamos acceso a resonancia. Entonces hoy día es muy importante la resonancia, tenerlo, ¿cierto?, de una forma de privilegiarlo si lo tenemos asociado a nuestra casuística diaria. Insisto, nosotros vamos a tener, afortunadamente, entonces tenemos la posibilidad de estar más seguros si esto realmente es un accidente vascular o una hernia tipo 3. Y otras cosas interesantes que vimos es la presencia a veces de quistes discales, donde también los discos intervertebrales quísticos, o sea, un aumento del contenido hídrico, ¿cierto?, fundamentalmente el núcleo pulposo, puede protruir y provocar compresión espinal, y no necesariamente es, ¿cierto?, una hernia discal, ¿no? También por resonancia. Entonces, cuidado con, insisto, este tipo de enfermedades compresivas como la hernia discal, que sabemos que la enfermedad es contusiva, ¿cierto? Muchas oportunidades, sobre todo aquellas enfermedades donde se presenta la hernia tipo 3, ¿sí? Y que provoca principalmente trauma más que compresión. Bien, entonces, como estamos hablando de esto, de que está la posibilidad de que un paciente con hernia discal tipo 1 tenga un trauma por la velocidad de extrusión del núcleo pulposo, o incluso por la penetración del núcleo pulposo, tenemos que considerar, ¿cierto?, esto que siempre vale la pena recordarlo, que fundamentalmente y tratar de simplificarlo, además, porque también uno se puede complicar con esto de las lesiones primarias y secundarias, pero la verdad es que lo que ocurre en un paciente con hernia discal tipo 1, principalmente extrusiva y contusiva, es la presencia de lesiones primarias y secundarias, ¿sí? Las lesiones secundarias, ¿cierto?, pueden subclasificarse, pero la verdad que no quiero enredarlos, pero principalmente la lesión primaria corresponde a hemorragia, isquemia y liberación de neurotransmisores excitatorios. O sea, son consideradas principalmente las lesiones primarias. O sea, la presencia del material discal extrusivo puede provocar hemorragia en la médula espinal e incluso en las zonas epidurales o alrededor de la médula espinal, que agrava la situación, logra provocar isquemia por la presencia de lesión ocupante de espacio. Es una lesión ocupante de espacio el disco intervertebral dentro del canal vertebral y provoca isquemia.
hipoxia espinal. Con esto entonces principalmente ocurre edema espinal y liberación de neurotransmisores excitatorios. Nada novedoso, esto lo veíamos y lo vemos siempre en encéfalo, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo. Una contusión, un trauma espinal es exactamente lo mismo. Y esto va a llevar a lesiones secundarias tan importantes que principalmente son las que más agravan la situación pronóstica del paciente. Las lesiones secundarias son la falla energética, que va por la isquemia, donde vamos a tener una merma en la síntesis de ATP, principalmente de la energía, del reservorio energético, de origen mitocondrial principalmente, ¿cierto? Y esto va a mermar todo el funcionamiento de las bombas que tanto ocupan, ¿cierto?, nuestras neuronas y la glía. El tejido nervioso ocupa mucha energía para utilizar estas bombas de control, ¿cierto?, en el fondo de la homeostasis metabólica, ¿cierto?, y molecular y iónica del tejido nervioso. Entonces, obviamente, cuando hay falla energética, producto de la hipoxia y la isquemia, vamos a tener, ¿cierto?, esta falla de bombas que está de la mano con la excitotoxicidad, porque la falla energética induce la pérdida del control de las cantidades o concentraciones de neurotransmisores en la sinapsis. Fundamentalmente el que nos interesa en este tipo de patologías contusivas, que es el glutamato, o disquémico, no solamente contusivo, isquémico también, hipóxico. Entonces, la excitotoxicidad, que se caracteriza por un aumento del influjo de sodio y de calcio a estas neuronas y a estas células gliales, van a deteriorar y pueden provocar necrosis en estos pacientes o a veces también apoptosis, ¿sí? Entonces es interesante que las lesiones secundarias son las que de alguna manera hay que prevenir para que el paciente no entre en un pronóstico desfavorable o de un muy mal pronóstico. El fenómeno de excitotoxicidad se le está dando mucha importancia en muchas patologías isquémicas. Afortunadamente, a los que se dedican a la neurología, se nos alivia los fenómenos fisiopatológicos porque prácticamente el sistema nervioso responde siempre a lo mismo, ¿sí? En TEC, en status, en compresiones, donde vemos isquemia. Y cuando tenemos el nombre isquemia, obviamente va a ocurrir lo que estamos conversando, la falla energética, la excitotoxicidad. ¿Qué es la excitotoxicidad? Que, como les digo, se está dando mucha importancia porque de alguna manera está por allá los estudios de la terapia de estos pacientes con contusión espinal. Cuando ocurre, ¿cierto?, entonces la hipoxia, existe una gran liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitador, y que eso obviamente va a hacer que entre mucho sodio al intracelular, tanto neuronal como glial. Ese exceso de sodio dentro del LIC, ¿cierto?, del espacio del intracelular o neuronal o glial, la gran concentración de sodio ya va a provocar un aumento del flujo de agua hacia el interior de estas células, provocando lo que denominamos edema citotóxico. Citotóxico, porque la concentración de agua dentro de estas células comienza a ser tóxica, ¿sí? Y además, como este sodio incrementa su concentración dentro del intracelular, se van a desplazar iones magnesios que están siendo, ¿cierto?, que están ubicados en los canales iónicos de algunos receptores de tipo NMDA, que de alguna manera al exceder, ¿cierto?, el sodio, va a desplazar por repulsión eléctrica a ese magnesio y se abren receptores NMDA o receptores glutamatérgicos grandes que permiten la entrada, ¿cierto?, de calcio y de sodio y más daño, más toxicidad. El exceso de calcio está demostrado, ¿cierto?, que va a provocar la estimulación de caspasas y calpasas que finalmente van a destruir la médula espinal, perdón, el tejido nervioso, bueno, finalmente la médula, por destrucción de núcleo y de membrana plasmática principalmente. Por lo tanto, nosotros sabemos que lo que predomina, y me encantó esta charla del doctor Olvis, de la doctora Olvis, perdón, que la vamos a tener con orgullo acá en este congreso nuevamente, ella demuestra, ¿cierto?, y expresa nuevamente de que obviamente el corticoide, si bien es cierto, sí ayuda para el control del dolor, para el problema vascular meningio, sí ayuda, pero ¿qué es lo que prevalece en estos pacientes con compresión espinal y con mielocompresión y con isquemia? Prevalece el edema citotóxico. Y en el edema citotóxico no hay ninguna posibilidad que el corticoide actúe, ¿sí? Y por tanto es una cosa de elegir, de priorizar el tratamiento, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es recuperar de alguna manera estas bombas, recuperar la reoxigenación de ese tejido nervioso que está comprimido, no dar moléculas para controlar el dolor o el cuadro meningio vascular. ¿Me entienden o no? Entonces, la verdad es que no estoy contra los corticoides,
pero no es prioridad del corticoides. A diferencia de la hernia tipo 1, donde obviamente, perdón, el tipo 1 en cervical, donde está principalmente afectada la meninge, que sí duele mucho, le ponen corticoides y el paciente mejora sustancialmente. Pero también mejora sustancialmente con pregabalina. Y así se evitan las reacciones adversas al corticoide. ¿Sí? Ok, entonces, ojo con el incremento, ¿cierto?, de las concentraciones de sodio dentro del tejido nervioso espinal, producto de este tipo de enfermedades compresivas. Y es así. Probablemente la doctora Natacha Olvia, los que vengan a la parte de la parte neurológica ya más especializada, van a ver este tipo de cuadro que ya mencionó en Italia, donde ya se están dando ciertos estudios para tratar de empezar a controlar principalmente la excitotoxicidad producto de esta apertura de receptores NMDA glutamatérgicos, ¿no? Y uno de los que se está utilizando mucho, porque obviamente se está utilizando también en enfermedades isquémicas y esclerosantes degenerativas, ¿cierto?, como el Alzheimer o fundamentalmente la esclerosis amiotrófica lateral del ser humano, es el riluzole. Lo tenemos en Chile, por eso que nosotros lo coloqué, porque en Chile tenemos el riluzole, pero obviamente no tenemos ninguna experiencia clínica para recomendarlo, ¿no? Pero sí se está recomendando en los colegas que tienen mucho más experiencia en este tipo de tratamiento. La dosis, para que ustedes sepan, 50 miligramos totales cada 12 horas, ¿sí? Pero fíjense, ya se están usando distintas drogas que de alguna manera están bloqueando canales de calcio principalmente para mermar y bajar un poco la influencia tóxica de estos iones en exceso entrando a las neuronas. Los radicales libres son también una amenaza tremenda. Si bien es cierto, sabemos que el tejido nervioso es absolutamente oxidativo, requiere de oxígeno, es totalmente ATP dependiente, es aeróbico, estricto. Por lo tanto, también tiene mucha más predisposición a tener procesos de gran producción de radicales libres cuando no está la cosa bien, cuando estamos con fenómenos isquémicos, entonces, y también fenómenos degenerativos. Entonces tenemos la gran producción de radicales libres, que de alguna manera sí también se pueden controlar con medicamentos, ¿cierto?, hoy día. La verdad es que, por ejemplo, el Tempol que se está dando en humanos, ¿cierto?, es un homólogo a las ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. El Tempol es un homólogo muy similar a la forma de actuar de la superóxido dismutasa. Ahí me acordé, la superóxido dismutasa. Entonces, es un medicamento que de alguna manera puede ayudarnos en este tipo de pacientes. Pero insisto, tampoco está demostrado y con evidencia científica en nuestros pacientes. Bueno, esto es un estudio que se mostró en Italia, también se los traigo acá, donde se estudió en 70 perros, ¿cierto?, si había una realmente efectividad de la acetilcisteína. Nosotros, en Chile, usamos bastante la acetilcisteína como antioxidante. Se demostró que, es un estudio serio, ¿cierto?, está en PubMed, por eso es serio, y lo vieron en Italia, ¿cierto?, que la verdad que no hay tanta significancia entre utilizar o no utilizar la acetilcisteína como un antioxidante. Pero bueno. También lo más probable que la doctora Olvi hable de esto mañana o pasado, ¿cierto?, el polietilenglicol. Tampoco tenemos experiencia, pero es interesante que sí lo podemos hacer por receta magistral, ¿cierto? Es una droga que de alguna manera es un sellante de los eventos, de las lesiones de médula espinal, producto del trauma principalmente por hernia discal, más que por la compresión, ¿no? Y se puede dar en una preparación, ¿cierto?, en suero fisiológico al 30%, en dosis de 2 ml por kilo, en una dosis repetida a los 45 minutos. Este estudio, ¿cierto?, demostró un 68, casi 70% de recuperación, y yo creo que los estudios que tengan más de un 50% de recuperación es interesante para empezar a considerarlo. También en el caso de los efectos adversos asociados, ¿cierto?, al slot ventral, a los procesos descompresivos, se demostró principalmente que lo que más ayuda a estos pacientes, más que las drogas, es la descompresión. Insisto, el tronco terapéutico de este tipo de pacientes con hernia discal, fundamentalmente tipo 1, es la descompresión, ¿sí?, más que tratarlo con medicamentos, ¿no?
También hay un estudio que habla que la durotomía en realidad para descomprimir una médula espinal que está contusiva y edematosa, la verdad que tampoco se demostró tener una mayor mejoría de estos pacientes cuando se realiza. La durotomía sí debe realizarse en encéfalo cuando frente a un trauma craneoencefálico con aumento de PIC, en el caso de los pacientes que ya no responden a nada y hay que descomprimirlos. Sin embargo, en médula espinal tiene un comportamiento distinto, donde la recuperación no es significativa estadísticamente. Entonces, como conclusiones podríamos decir que las drogas no tienen ningún efecto importante aún. No estamos indicando un tratamiento médico como la panacea para el tratamiento de la hernia discal. Sí, sus signos concomitantes, dolor principalmente, ¿sí? Pero el principal, insisto, indicador terapéutico es la descompresión. Debemos neuroproteger con la descompresión para mejorar el flujo sanguíneo espinal, ¿sí? No es trascendente dar corticoides. Doctor Ragnar está por ahí, ¿o no? Hola Ragnar, ¿cómo estás, amigo querido? Fíjate que ya no le puse no dar corticoides. Le puse no es trascendente. ¿Mejoré? Sí. Ok. Bien, doctores, muchas gracias por la atención y disculpe que está un poquito cansado, pero muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.